Tito capítulo 3, versículo 5. Es el texto base que estamos utilizando, ya que ahí bíblicamente aparece el aspecto de la regeneración. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vamos a continuar, mis amados hermanos, en esta tarde hablando acerca de la regeneración. Voy a volver a leer Tito capítulo 3, versículo 5, ya que ahí se menciona la palabra regeneración, que significa nacer de nuevo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hoy voy a titular en esta tarde, el título de esta meditación, lo que recibimos en la regeneración, la vida divina. Lo que recibimos en la regeneración, la vida divina. Hay 7 realidades que el creyente recibe a partir de la regeneración de su espíritu humano. En otras palabras, a partir del nuevo nacimiento espiritual, hay 7 realidades que el creyente recibe de parte de Dios. Y esto es demasiado poderoso, hermanos. Son 7 y yo voy a ocupar en cada culto de Santa Cena para estar explicando cada uno de los 7. Hoy solamente les voy a hablar de uno. De hecho, si deseamos crecer en la vida de Dios, en vida divina, necesitamos conocer todo lo que hemos obtenido mediante la regeneración. La vez anterior aprendimos 3 aspectos importantes de la regeneración. Yo no sé cuántos se acuerdan. 3 aspectos estuve yo haciendo mucho énfasis en el culto anterior de la Santa Cena. Vamos a ver cuántos realmente están aprovechando y cuántos están reteniendo la palabra, en cuántos la palabra verdaderamente se está encarnando, porque la palabra se debe de encarnar en usted. No es nada más a venir a perder el tiempo, escuchar y olvidarnos. No. La palabra, para que tenga efecto, se tiene que encarnar en nosotros, tiene que volverse parte de nosotros, porque la palabra es comida del Espíritu, y así como lo que usted come se vuelve parte de su ser, hermanos, así también en lo espiritual, la palabra que comemos se debe de formar parte, debe ser parte de nosotros, se debe de convertir en fe, se debe de convertir en espíritu, se debe de convertir en vida dentro de nosotros. A ver, alguien podrá mencionarme por lo menos uno de los 3 aspectos de lo que la regeneración produce en nosotros, de lo que hablamos la vez anterior. A ver, mi hermana. La regeneración hace del creyente un verdadero hijo de Dios. Mi hermano, ¿era lo mismo o es otro? Son 3. A ver. La regeneración hace del creyente una nueva creación. ¿Se da cuenta? Para los que no se acuerdan, para los que no saben ni papa, ¿se da cuenta por qué deben de apuntar? Mire, los hermanos tienen sus apuntes y alabo esa actitud. Amén. Porque ellos quieren aprender. Y están aprendiendo. Y la tercera es, la regeneración une al creyente con Dios en una sola identidad. Rápidamente voy a mencionar los 3. La regeneración hace del creyente hijos e hijas verdaderos de Dios. La regeneración hace del creyente una nueva creación. La regeneración une al creyente con Dios en una sola identidad. Y hoy vamos a continuar meditando sobre otros grandes aspectos que obtenemos espiritualmente gracias a la regeneración que se ha efectuado en nosotros, los hijos y las hijas de Dios. La regeneración nos proporciona un nuevo comienzo en vida
Y lo que se obtiene por medio de la regeneración nos proporciona crecimiento en vida divina. Medita en tu conciencia, ¿qué tanto has crecido en la vida divina? ¿Qué tanta vida de Dios se ha desarrollado en ti? ¿Qué tanto de la vida de Dios ha crecido en ti? Porque eso es lo que produce la regeneración. La regeneración imparte vida, y hoy voy a hablar mucho de ese aspecto. La regeneración le pone una vida nueva al creyente. Por eso en Corintios dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, acaba de nacer de nuevo. Es el comienzo de una vida nueva. Una vida nueva en Cristo. Y cuando nos convertimos y nos arrepentimos, es el comienzo de esa vida. Pero muchos creyentes pasan años y años y se quedan en ese comienzo y no crecen, no se desarrollan. No hay un ensanchamiento, un agrandamiento de la vida. Lo normal es que cada año que va pasando en Cristo debemos de ir creciendo, y la vida que comenzó como una semilla implantada en nosotros, esa vida debe de crecer, y Dios nos compara como árboles plantados junto a corrientes de agua. Ese es el crecimiento de la vida divina en nosotros. Según la revelación de Dios, las Sagradas Escrituras, la regeneración le proporciona, le imparte 7 cosas al creyente regenerado. 7 aspectos divinos, grandes e importantes en la vida espiritual de los hijos de Dios. A continuación, los voy a mencionar en forma de lista, y después los meditaremos a detalle uno por uno. No hoy, en todos los cultos de Santa Cena que vienen por delante. Hoy solamente les voy a hablar de uno. Escuche por favor. 7 cosas a manera de lista. La regeneración proporciona al creyente, primero, la vida de Dios, una vida divina. Segundo, le proporciona la ley de vida divina. Tercero, le proporciona un corazón nuevo. Cuarto, la regeneración le proporciona al creyente un espíritu nuevo. Todo nuevo, mi hermano. Todo nuevo. Quinto, la regeneración le proporciona al creyente el Espíritu Santo. Sexto, la regeneración le imparte al creyente la realidad de Cristo, de la persona de Cristo. Séptimo, la regeneración le imparte al creyente la realidad de Dios. 7 cosas: vida de Dios, una ley, la ley de vida divina, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, a Cristo y la realidad de Dios. 7 cosas importantes, hermanos, que el creyente recibe a partir de su regeneración. Y para mí, como su pastor, es importante enseñarles esto, porque hoy en las iglesias no se les está enseñando a los creyentes estas 7 realidades que ha recibido de parte de Dios en su regeneración. Los creyentes saben poco de estas realidades. Se nos enseña de manera general acerca del nuevo nacimiento. Se nos habla teológicamente acerca de la regeneración, pero muchas veces no se nos explica a detalle lo que produce la regeneración, lo que imparte la regeneración en nosotros. Y meditando ahorita en la tarde, hermanos, de las 2 para acá, más de las 2 para hacia abajo o hacia adelante más bien, yo estaba estudiando esto.
Y meditaba yo en estas 7 realidades que son impartidas en el creyente gracias a la regeneración. Y cuando yo estaba meditando estas 7 realidades, hermanos, yo me quedé sorprendido porque logro entender que sin la regeneración, escuche lo que voy a decir, sin la regeneración, si no hay una verdadera regeneración en el creyente, en realidad ese creyente no es nada delante de Dios. No es nada, absolutamente nada. Si el creyente no nace de nuevo, no difiere en nada del pecador que vive condenado, del impío, de aquel que va sin salvación. Si no nace de nuevo el creyente, no tiene vida de Dios. Si no nace de nuevo el creyente, no hay una ley divina de Dios implantada dentro de él. Si no nace de nuevo el creyente, nunca tendrá un corazón nuevo. Si no nace de nuevo el creyente, no hay un espíritu nuevo dentro de él. Si no nace de nuevo el creyente, no tiene al Espíritu Santo. Si no nace de nuevo el creyente, no tiene a Cristo. Si no nace de nuevo el creyente, no está en la realidad de Dios. No hay nada de Dios en él. ¿Te das cuenta la importancia del nacer de nuevo? La necesidad de que seamos regenerados. Cuando hablo nacer de nuevo, me estoy refiriendo a esa palabra que es un concepto en teología: regeneración. Si no nacemos de nuevo, seguimos en la misma condición. Seguiremos en la misma condición de aquel pecador condenado delante de Dios, muerto espiritualmente y ajeno a la realidad de la vida de Dios. Importante, hermanos, que le demos lugar a la palabra para que la palabra produzca regeneración dentro de nosotros. Importante que usted crea de verdad la palabra, hermanos. Que tome en serio la palabra desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Cada capítulo, cada versículo, cada frase, cada texto, cada pensamiento, cada versículo, que usted tome en serio y de verdad la palabra, para que la palabra entre a lo profundo de su ser y por la palabra usted pueda nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no somos nada, absolutamente nada. No importa los años que hayamos estado dentro de una iglesia escuchando la palabra, cantando, participando, sirviendo, no importa. Nicodemo, desde su niñez, toda su juventud, su adolescencia, toda la mayor parte de su vida, hermanos, estuvo estudiando la palabra y llegó al grado más alto dentro de la religión judía. Llegó a ser un doctor de la ley, un doctor de la ley. Su grado de preparación de Nicodemo era sinónimo o similar a un doctorado en teología. Y a ese hombre que conocía y era maestro de la ley, doctor en la ley, el Señor le dijo: Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, estás fuera, no entras en el reino de Dios. Un hombre que conocía perfectamente la ley, un especialista en la Torá, en el Pentateuco, en la ley, hermanos, y estaba completamente ciego a la realidad del reino de Dios y fuera de la realidad del reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que cerciorarnos de que verdaderamente nacimos de nuevo.
Y voy a entrar en el primer aspecto. ¿Cuál es el primer aspecto? La regeneración le imparte vida de Dios al creyente. Amén. El creyente regenerado recibe la vida de Dios. Es el primer aspecto. Y es el con el que nos vamos a quedar en esta tarde. Lo primero que obtenemos mediante la regeneración es la vida de Dios. Esto póngalo en su espíritu. Trate de aprenderlo, trate de memorizarlo, trate de repasarlo. Por eso es importante que lo apunte, mi hermano. Apúntelo y grábelo en lo profundo de su corazón, de su pensamiento. Repita conmigo: el creyente regenerado recibe la vida de Dios. Acuérdate, es lo primero que obtenemos mediante la regeneración. Cuando nacemos espiritualmente, la vida de Dios. La vida de Dios es una vida superior a la vida humana, la vida común, la vida terrenal, pecaminosa. La vida de Dios, la que recibimos en la regeneración, es la vida divina. Es una vida espiritual. Y esto así lo establece la palabra. Libro de Efesios capítulo 2 versículo 1. Mire cómo la palabra así lo revela. Capítulo 2 versículo 1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. Por eso lo primero que imparte Dios en el creyente cuando nace de nuevo, vida. Es lo primero que Dios le imparte. Es lo primero que Dios le pone. Vida. Le pone vida. Porque esa persona, en el momento que cree, se vuelve creyente. Y en ese momento que se arrepiente, él viene. Miren qué condición viene. En qué condición está delante de Dios. Está muerto a causa del pecado. Muertos en vuestros delitos y pecados. Y necesita que Dios le ponga vida para que pueda estar consciente de la realidad de Dios. Por eso lo primero que recibimos en la regeneración es la vida de Dios. La palabra vida que se menciona aquí es la palabra Zoe. La palabra Zoe con Z, que significa vida en relación al Espíritu. La vida que tiene que ver con el Espíritu. Y esta clase de vida es superior a la vida del cuerpo. Es superior a la vida del alma. Es vida del Espíritu. Y su naturaleza es divina. Qué poderoso es esta clase de vida que Dios le pone al creyente en su regeneración. Porque mientras la vida del cuerpo muere, caduca, envejece, se debilita, la vida del Espíritu cada día se fortalece, cada día se engrandece, cada día se ensancha, cada día se extiende, cada día se hace más grande. Y aunque mi cuerpo se vaya debilitando, aunque la vida de mi cuerpo se vaya, hermanos, desgastando, muriendo, hermanos, la vida de mi espíritu va creciendo para Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y le voy a decir algo, mi hermano. Cada uno de nosotros
Necesitamos que la vida de nuestro espíritu vaya creciendo día con día, vaya creciendo. Preocúpate que la vida que Dios ha puesto en tu espíritu, que es vida divina y que la puso en tu nuevo nacimiento, en tu regeneración, vaya creciendo cada día. Preocúpate que la vida divina vaya creciendo en ti, porque a la medida que te vayas volviendo viejo, hermano, lo único que dependerá tu felicidad, tu estado mental, tu estado de paz, tu estado de consuelo, tu estado de seguridad, el optimismo, hermanos, de tu alma, la confianza de tu alma, dependerá de la vida de tu espíritu. A la medida que usted sea viejo, cuando llegue a la vejez, cuando se le vaya acabando la vida del cuerpo, cuando su cuerpo ya no tenga vida ni para caminar, cuando su cuerpo ya no tenga vida ni para respirar, hermano, entonces usted va a necesitar que la vida de su espíritu esté grande y fortalecida. Cuando lleguen las dolencias, cuando lleguen los malestares, cuando caigas postrado en una cama, la condición y la actitud de tu alma va a depender del tamaño de la vida de tu espíritu. Pero aquellos creyentes que nunca se preocuparon, que nunca buscaron el crecimiento de la vida de su espíritu, escuche, aquellos creyentes que nunca se preocuparon por el desarrollo, por el crecimiento de la vida de su espíritu, cuando lleguen a viejo y estén postrados en una cama y se estén muriendo de débiles ahí, pueden llegar amargados, frustrados, desanimados, hermanos, decepcionados de la vida. En cambio, aquel que desarrolló la vida de su espíritu, cuando llegue a la vejez y esté postrado en una cama muriéndose, aunque su cuerpo esté acabado, él en su espíritu estará vivo, fortalecido, y dirá: para mí el morir es Cristo, y morirá contento, alegre, bendecido, lleno de fe, lleno de confianza, lleno de seguridad, esperando que la muerte aparezca para entrar a la plenitud de la vida de Dios. Oiga, me siento ungido en esta tarde. ¿Te das cuenta qué importante es crecer en la vida del espíritu? A mí no me gustaría llegar amargado cuando sea viejo. Se ha visto que hay creyentes, hermanos, que llegan a la vejez y llegan completamente amargados. Amargados completamente, como que si no fueran cristianos, como que si no tuvieran a Dios, como que si no tuvieran esperanza, como que si no tuvieran promesa de vida, como que si no hubiera una eternidad con Dios. Llegan deprimidos, amargados, frustrados, decepcionados. ¿Qué pasó? Porque solamente tuvieron y dependieron de la vida del cuerpo. Y cuando la vida del cuerpo se fue, ahí viene la frustración, ahí viene la decepción, ahí viene la depresión. La importancia de entender la vida que Dios ha puesto en nosotros a partir de nuestro nuevo nacimiento. Mire que todo lo anterior que le mencioné es porque Dios quiso que yo se le dijera, porque yo no traigo nada apuntado. De los últimos 3-4 minutos para acá, de todo lo que le dije, no traigo nada apuntado de eso. Amén. Pero esa es una realidad. Tenemos que buscar el crecimiento de esa vida, porque nuestra condición es trágica, hermanos. Antes de la regeneración, la persona está muerta delante de Dios. Y lo trágico es que después de la regeneración, muchos creyentes se quedan escasos todavía de la vida de Dios, porque se preocupan más por la vida del alma, se preocupan más por la vida del cuerpo, y poco les importa la vida del espíritu. Y mire la trágica condición de la persona que está fuera de Dios. Aquí hay otra palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esa es otra palabra. La palabra muerto viene de la palabra necros,
Y esa palabra muerto literalmente significa cadáver en el griego. La raíz de donde se traduce la palabra muerto significa cadáver. Algo que está muerto completamente. Y antes de nuestra regeneración, esta era nuestra condición delante de Dios. Así llegamos a Cristo. Así vinimos a Cristo, muertos. Y la acción principal de Dios al regenerarnos por esa situación de muerte, lo primero que hace es implantar su vida en nuestro interior, en nuestro espíritu humano. Y esta experiencia es la vida divina de Dios en nosotros. Escucha lo que estoy diciendo. Esta experiencia es la vida divina en nosotros. Es la vida de Dios internamente por medio de nuestra regeneración. Dios comparte su vida en nosotros de esta manera, miren, de esta manera. Dios comparte su vida en nosotros de esta manera. Así. De manera dosificada. En nuestra regeneración puso una pequeña porción de su vida en nuestro espíritu. Y a la medida que lo vamos conociendo, a la medida que permanecemos en Él, en el bautismo del Espíritu Santo añade otro tanto. Cada vez que la palabra entra en nosotros por medio de fe, se añade otro tanto de esa vida. En cada experiencia espiritual que tenemos con Él, se va añadiendo más de esa vida. Y así esa vida va aumentando y va creciendo. La realidad de la vida divina consiste en que la vida de Dios, escuche, la vida de Dios es el contenido de Dios. Y es Dios mismo. Toda la plenitud de la deidad está contenida en la vida de Dios. Y todo lo que Dios es, está contenido en su vida. Por ello, la vida es Dios y Dios es la vida en sí mismo. En nuestra regeneración, una porción, una pequeña porción de sí mismo, la puso dentro de nosotros, en nuestro espíritu humano. Una dosis de su propia vida, la vida divina, ha sido implantada en nuestro interior. Y hay otra realidad que quiero decirte. La realidad de la vida consiste en la suma de todo aquello que pertenece a la vida. Por ejemplo, en todo ser viviente, en cualquier ser que vive, cualquier ser que tiene vida, su naturaleza se basa en el contenido de su vida. Si tiene vida racional, si tiene vida moral, ¿cuál es su naturaleza? Humana. Si tiene vida racional, estoy en el ejemplo, si tiene vida racional, si tiene vida moral, no es un animal. Su naturaleza es humana. Y como ser humano, sus capacidades, sus funciones, habilidades y virtudes proceden de su vida. Por eso el hombre es y hace según la vida que posea. Lo que es y hace una persona es por la clase o la calidad de vida que posee. Por ejemplo, un joven, por la calidad de vida que tiene un joven, hermano, puede practicar cualquier deporte y tiene resistencia por la calidad de vida
que posee. El ser humano en su juventud tiene muchas virtudes sobresalientes, tiene muchas resistencias, tiene muchas capacidades por la calidad de vida que posee. En cambio, un anciano, por la calidad de vida que posee, no puede ejercitarse y tener la misma resistencia que un muchacho de 20 años. ¿Sí me estoy explicando? La persona es y hace según la vida que posea. Un niño va a ser según la vida que posee. Y hay una gran diferencia entre lo que es y hace un niño con una persona de 80 años. Y todo depende de la vida que posee. En lo espiritual, hermanos, también en Dios es igual. Dios es el más supremo de todos los seres vivientes. ¿Escuchó? Dios es el ser más supremo de todos los seres vivientes. Y todo lo que es Dios está en su vida. La vida es Dios y es la plenitud de todo. Ahora, hay muchas realidades de Dios contenidas en su propia vida. Escuche por favor esto. Repito, hay muchas realidades de Dios contenidas en su propia vida. Por ejemplo, el amor, la verdad, la santidad provienen de su propia vida, de Dios. Dios como ser viviente es amor, verdad, santidad, y es lo que contiene su ser. Está en su vida, está en su interior. Dios es amor, Dios es verdad, Dios es santo, y todo está en relación al contenido de su vida. Todas sus expresiones, estoy hablando de Dios como bondad, justicia, perdón, misericordia, proceden de lo que es su vida. El contenido de su vida, sigo hablando de Dios, le permite ser lo que es. Por el contenido de lo que Dios tiene en su vida, es que es un Dios de amor, un Dios de verdad, un Dios de santidad, un Dios de bondad, un Dios de justicia, un Dios de perdón y Dios de muchas cosas más, de todos sus atributos. Dios es todo lo que contiene en su propia vida. Ahora, ¿por qué les estoy explicando todo esto? Que tiene que estar muy atento para que pueda discernir. ¿Por qué les estoy explicando todo esto? Porque lo interesante y poderoso de esta realidad, que una pequeña porción del contenido de Dios ha sido puesta en usted y en mí. Una porción de lo que contiene Dios como vida fue puesta en tu espíritu humano por medio de la regeneración. Se lo voy a decir de otra manera. Del contenido de la vida de Dios, de ese contenido a plenitud de la vida de Dios, Él quiso vaciar en tu espíritu humano, en mi espíritu humano, una pequeña porción de esa plenitud de vida que contiene su ser, gracias a la regeneración. Por ello, escucha por favor, en esta vida nueva, vida divina, vida de Dios que hemos recibido en la regeneración, debe de haber más de Dios internamente en ti y menos del diablo en tu ser. Si es que ya naciste de nuevo,
Debe de haber más del contenido de la vida de Dios en ti y menos del diablo. Gracias al contenido de la vida de Dios internamente en nosotros, en nuestro espíritu humano, ahora podemos actuar en amor. Gracias a esa porción del contenido de la vida de Dios que es puesta en nuestra regeneración, ahora el creyente puede actuar en verdad, puede actuar en santidad, puede actuar en justicia, puede actuar en bondad, misericordia y perdón. La vida de Dios ya está presente en nosotros. Esta vida divina ya debe de estar operando internamente en cada uno de nosotros los creyentes regenerados. Por ello, debemos expresar ya, pero ya se deben de expresar en ti y en mí muchas realidades y características que son propias del ser de Dios, que son propias de Dios. Si usted ya nació de nuevo espiritualmente, si ya es un creyente regenerado, le voy a preguntar a su conciencia, ¿qué tanto amor de Dios hay en usted? Porque el amor es contenido de la vida de Dios. Y esa vida de Dios fue puesta en ti en tu nacimiento espiritual. Por ello, ¿qué tanto amor de Dios hay en usted? ¿Qué tanta verdad de Dios hay en usted? Porque la verdad es el contenido de la vida de Dios. ¿Qué tanta santidad de Dios hay en usted? Porque la santidad es parte del contenido de la vida de Dios. ¿Qué tanta justicia de Dios hay en usted? Porque todo eso es parte del contenido de la vida de Dios. Porque todo eso, el amor, la santidad, la verdad, la justicia, la bondad, el perdón, todo eso es parte de la naturaleza de Dios. Todo eso y mucho más es el contenido de su propia vida. Y lo que hace Dios cuando opera nuevo nacimiento en el creyente es que de lo que contiene en su vida, amor, santidad, verdad, justicia, misericordia y perdón, hermano, en el nuevo nacimiento del creyente, lo que hace Dios es que imparte una pequeña porción de lo que Él tiene como amor, de lo que Él tiene como misericordia, de lo que Él tiene como justicia, de lo que Él tiene como verdad, que contiene su ser como vida, lo deposita en el espíritu humano del creyente que ha nacido de nuevo. Por eso, si usted me dice que usted no puede permanecer en la verdad, usted no ha nacido de nuevo. Si usted todavía es odioso y batalla para perdonar a los demás, usted todavía no está lleno del contenido de Dios, que es amor, misericordia, perdón. Si usted todavía anda con sus mentiras, entonces todavía no ha recibido del contenido de Dios, que es verdad. Todavía no se ha vaciado en su espíritu lo que Dios contiene en su vida, en su ser como verdad. ¿Se da cuenta la importancia de nacer de nuevo? Por ello, la vida nueva que hemos recibido en la regeneración es el suministro de la vida de Dios, la vida divina. Y esta vida divina es superior a la vida común, pecaminosa del mundo. En el mundo, la persona no puede decir completamente la verdad, no puede permanecer en la verdad. En el mundo, las personas mienten más y batallan para decir la verdad. Pero en la iglesia, el creyente que nació de nuevo, por naturaleza, porque ya ya es parte de su ser, porque ya está dentro de él, hermanos, no debe por qué batallar en hablar la verdad y decir la verdad, porque ya nació de nuevo. Porque esa porción
de verdad que contiene la vida de Dios ya está en él. Y todas las demás características de Dios que he mencionado. Qué gloriosa es la vida, hermanos. Qué poderosa es la vida que hemos recibido de Dios. Esta vida que contiene todo lo que Dios es moralmente, espiritualmente, y todo ello ahora está puesto en nuestro espíritu humano. Por poseer la vida de Dios, nosotros podemos amar como Dios. Por poseer la vida de Dios, podemos actuar en verdad como Dios. Por poseer la vida de Dios, podemos vivir en santidad como Dios. Por poseer el contenido de la vida de Dios en nosotros, podemos actuar en justicia como Dios. Y podemos perdonar igual como Dios. ¿Podemos perdonar igual como Dios? Ay, es que yo batallo para perdonar. Tienes poco de Dios. Tienes poco del contenido de Dios. Estás escaso de la vida de Dios. Conclusión. ¿Se ha dado cuenta que alguna vez, a partir de la vida de Dios, por estar en nosotros la vida de Dios, esa vida superior nos permite ser lo que Dios es y hacer lo que Dios hace? En esta vida nueva hay muchas cosas que hacemos que Dios ya hizo. Perdonar al enemigo podría ser un ejemplo. Por tener la vida de Dios internamente podemos ser, escuchen, no se vaya a confundir. Por tener la vida de Dios internamente podemos ser espiritualmente y moralmente lo que Dios es. ¿Cómo es Dios? Es justo, es amor, es misericordia, es bondad, es perdón, es paz, es libertad, es bueno, es fiel. Todos esos atributos, muchos atributos. Y cuando nosotros tenemos su vida, podemos ser como Él es moralmente. Podemos ser como Él es espiritualmente. Y no solamente podemos ser como Él es, no en cuanto a omnipotencia, no en cuanto a omnipresencia, no en cuanto a omnisciencia, pero sí en cuanto a lo moral. Podemos ser como Él es. Dios es justo, podemos ser justos. Dios es amor, podemos amar. Dios es perdonador, podemos perdonar. Dios es misericordioso, podemos ser misericordiosos. Dios es bondadoso, podemos ser bondadosos. Dios es fiel, podemos ser fiel. Dios es verdad, podemos actuar en verdad. Por tener la vida de Él, podemos ser como Él es. Y no solamente podemos ser como Él es, podemos hacer lo que Dios hace. Si tenemos la vida de Él, podemos hacer lo que Él hace. Esto es, y esto es lo que hace, esto es lo que produce la vida de Dios en nosotros. Nos capacita para expresar a Dios en la tierra. Póngase en pie, por favor. Poco para que aprenda mucho. Amén. Poco para que entienda mejor. ¿Qué es lo primero que Dios pone? Lo primerito que Dios pone en nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo, la vida. Esa vida hay que desarrollarla.
Bienaventurados aquellos creyentes, hermanos, que hinchen su espíritu con la vida de Dios. Llegarán a la vejez contentos, felices, alegres, con un buen pensamiento, con una buena actitud, no amargados, no quejosos, no chocosos. Necesitamos llenarnos de la vida de Dios, porque hay muchos creyentes muy amargaditos, y uno se pone a pensar, imagínense cuando sea viejito cómo va a ser. Santo Dios. Necesitamos, hermanos, hacer que la vida de Dios crezca en nosotros.